Mamá de 2 hijos, estudió comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba, publicidad en Aguas de la Cañada y realizó estudios de PNL y coaching en la Escuela Argentina de PNL en Buenos Aires. Participó en el taller de literatura y resiliencia de Cristina Loza y recibió entrenamiento actoral en el taller de Julio Chávez. Todo lo incorporado en este recorrido se plasmó en Te lo juro, su primer libro, un intento por compartir una serie de observaciones por medio de relatos populares y otras ficciones que pretenden recordar pequeños sucesos que por cotidianos casi pasan desapercibidos. Actualmente está trabajando en una segunda parte de Te lo juro, mitos y leyendas. Con ustedes, Andrea Lejano. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Valoramos mucho su presencia acá acompañándonos en esta noche, que nos ha invitado tan amablemente Javier. ¿Nos escuchan? A ver, ¿ahora? Ahora sí. Bueno, empezamos de nuevo entonces. Que les agradecemos mucho su presencia y yo en particular a Javier por invitarme a compartir con toda su gente, de sus lugares de orígenes, y bueno, a Javier y a Roberto que me acompañan también presentándoles y contándoles un poco a ustedes de qué se trata Te lo juro. Es el título de mi primer libro y se llama Te lo juro, le pasó a un amigo de mi primo. Así empiezan todas estas historias, con esta frase, porque nadie sabe bien a quién le pasó ni está comprobado que le haya ocurrido, pero son relatos que circulan en los bares, en la peluquería, en internet, y todos los hemos escuchado, y yo personalmente he tenido la posibilidad de escuchar a muchos amigos o conocidos comentándome alguna historia que ya sabía cómo terminaba, porque sé que es una leyenda urbana, pero suenan tan verdaderas que muchos estamos convencidos de que es verdad, y siempre le ha pasado a alguien que es cercano, o es un amigo, o es un amigo del primo, o es una cuñada, pero cuando empezás a preguntar, ¿pero quién es? ¿Lo conocés? ¿Cómo se llama? No, la verdad que no sé, es un amigo de mi primo, pero sí, te juro que es así, le pasó todo esto. Van tomando de a poco cuerpo estas historias, y yo traté durante años de ir coleccionándolas, porque la verdad que me interesaban mucho. Y bueno, armé un pequeño número de ellas, y el trabajo que hice fue tomar esa leyenda y enriquecerla con personajes, con escenarios, y esto creo que, como dicen estos pequeños datos sobre mí, que hay otros que son peores, pero no lo vamos a contar acá, fui teniendo la posibilidad de darle forma a esto, porque en las distintas actividades y en las distintas cosas que indagué en mi vida pude, en lo que se trata de personajes, por ejemplo, cuando estudié teatro, aprendí mucho de un maestro que es Julio Chávez, que es una persona sumamente detallista cuando se trata de construir personajes. Entonces eso a mí me sirvió muchísimo cuando tuve que llevar estos relatos con nombres y personas para que fuera más creíble y más rico. Y después, bueno, hay distintas, les voy a contar un poquito de cada una, o de las que para mí son más queridas. Hay una historia que se llama La Salamanca, que es una leyenda del norte argentino, y nos cuenta un poco sobre un lugar donde muy pocos saben su ubicación, y a veces hemos escuchado gente que canta o que baila muy bien y le cabe el apelativo, este debe ser un salamanquero, un salamanqueño, y sería algo así como un lugar donde se otorgan a los mortales dotes y virtudes casi sobrenaturales o muy destacadas. Y el tema es que en la Salamanca hay un trato que se hace con el mal, y estas personas, cuenta la leyenda, que entregan su alma a cambio. Esta historia, si bien no ocurre en el escenario original, ocurre en una ciudad como Buenos Aires, donde una mujer está
desde muy chiquita obsesionada con su fealdad y lo único que quiere en la vida es verse o que todos le digan que es hermosa. Entonces, bueno, ¿qué le ocurre a una persona cuando visita un lugar así, hace un acuerdo de esta clase y de un día para el otro se encuentra siendo una mujer enormemente bella? Hay otras historias que también muchos hemos escuchado hablar. Por ejemplo, en Buenos Aires una vez, bueno, muchos deben conocer el Jardín Botánico, que es un lugar muy bonito, que fue diseñado por el ingeniero Tais, y se caracteriza porque ahí hay muchísimos gatos abandonados, y bueno, hay gente que se ocupa, les da de comer, y en un momento muchos ambientalistas denunciaron que habían desaparecido, y las autoridades notificaron que todos esos gatos iban a ser trasladados a las islas del Delta. La denuncia se hizo porque los gatos nunca llegaron al Delta y aparentemente cuando los metieron en bolsas los mataron a palos antes de llegar. Y esta fue la denuncia que hicieron los ambientalistas y nunca se pudo demostrar lo contrario. Y esta historia se trata de la cantidad de gente que ha depositado su tiempo y sus expectativas en el cuidado de estos gatos. Entre ellos un grupo de ancianos que decide vengarse de esta acción de las autoridades y organizan una célula terrorista que perpetra una serie de atentados contra las autoridades y comerciantes. Después fui buscando historias también de aparecidos, de casas embrujadas, que siempre a todos nos gustan. Después también hay una historia que tiene que ver con una fobia que yo me di cuenta que es mucho más frecuente de lo que pensaba, y es el temor que ha tenido la gente fundado en otros tiempos y que sigue quedando en la psiquis, que es el temor a ser enterrado vivo. Entonces esta es una historia, una fobia que se llama tapefobia, y es un personaje que se ha visto muy amenazado por este temor y desarrolla, bueno, toda una actividad que le permite ir superándola de a poco. Y después también hay muchas historias sobre trastornos de la psiquis femenina, o sea, locuras de amor, ¿no? Hay una historia que yo me gustó mucho porque en un momento de mi vida yo me daba cuenta que las conversaciones con mis amigas eran siempre sobre lo mismo, ¿no? Sobre los novios, los maridos, los exnovios, los exmaridos. Y las mujeres tenemos como una cosa que nos gusta mucho escribir, ¿no? Lo que nos pasa. Entonces escribimos mails, mandamos mails, esperamos la respuesta, pero más allá del contenido, creo que lo que nos gusta es realmente ver escrito todo lo que le quisiéramos decir a ese que nos rompió el corazón. Y yo un día decidí juntar todas esas cartas de conocidas, de amigas, porque además consultamos antes de mandar un mail a ver qué les parece a nuestras amigas, si está bien, si esa es la palabra, si esas son las pausas. Entonces un día decidí juntarlas todas y armar una historia sobre un libro que se publicaba con todas estas cartas y mails que mandamos las mujeres a quienes nos hacen vivir esa desdicha. Y después también busqué mucho noticias exóticas que aparecen por ahí en diarios de otros países, y una vez circuló en Buenos Aires una historia que apareció en una noticia. Aparentemente una mujer había hecho caer a su marido en una trampa a través de estos dispositivos que tienen los autos nuevos, los dispositivos que permiten monitorear dónde está el auto. Bueno, la mujer había decidido hacerlo caer en una trampa y encontrarlo infraganti haciendo la denuncia del vehículo robado. Y esto fue muy gracioso porque después que yo escribí la historia y la publiqué, me encuentro con una amiga y que me dice que me va a contar lo que le había pasado con su marido, y me cuenta la misma historia, que lo había encontrado a su marido subiéndose en buquebús rumbo a Uruguay con una señorita que lo acompañaba y que por supuesto ella ya sabía de quién se trataba, pero se había desarrollado exactamente igual. Así que, bueno, ha sido un poco esta la intención, y como hay muchas leyendas que circulan todo el tiempo, siempre hay alguien que se acerca a contar una, o yo encuentro algo en internet, estoy efectivamente con muchas ganas trabajando en una segunda parte y desarrollando historias
para compartir con los que les gustan las leyendas urbanas. Así que bueno, espero que si alguno tiene interés en estos temas, tenga la posibilidad de leer.